vídeo de hoy mi plan es hablarte de algunos libros con los que salí de mi zona de confort lectora y la cosa salió bien. Si quieres saber cuáles son, pues quédate, que allá vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Laura, esto es La Guay de Sí, un canal donde hablamos de libros. Y bueno, voy a empezar, antes de hablaros de libros, que es a lo que hemos venido, haciendo un pequeño aviso de un par de cosas. Cosa número uno, lo de siempre, está lloviendo, no sé cómo será la luz, perdón. Y la segunda cosa, si me veis hablando un pelín raro, es porque me ha salido una llaga aquí, o sea, del tamaño del Imperio Romano. Me la he mordido esta mañana desayunando, o sea, aquello ha sido como la matanza de Texas de repente. Y igual no se ve en cámara, pero es que, o sea, lo tengo hasta el labio hinchado y hablo, yo me noto como, ay, estoy hablando un pelín raro. Perdón, intento no, pero por si acaso notáis algo, que sepáis qué es eso. Bueno, lo cierto es que el tema de este vídeo ya llevaba tiempo rondándome en la cabeza porque me parece algo bastante interesante. No sé si a ti te pasa, pero yo, claro, leo principalmente por placer, entonces elijo siempre libros que pienso que me van a gustar o que son de mi estilo o de autores que ya me gustan, gente que me conoce muy bien me ha recomendado. Entonces lo cierto es que al final siempre lees cosas no parecidas, pero bueno, eso dentro de una zona de confort que tú te has ido pues construyendo, ¿no? Que cada uno tenemos la nuestra. Por muy variado que leas, yo creo que siempre tenemos cosas que están fuera de ahí, ¿no? De temas, autores, géneros, ¿no? Que están fuera de lo que solemos leer, porque, bueno, al final son nuestros propios gustos los que conforman tu zona de confort, y la zona de confort es algo que a mí me encanta, ¿eh? No creéis que yo soy una gran defensora de hay que salir sí o sí de la zona de confort. No, perdón, a mí me ha costado mucho construirme esta zona de confort. Quiero que quede aquí. ¿Qué pasa? Que yo me he dado cuenta con el tiempo y con las lecturas que a veces, bien por prejuicios o bien porque una vez leí algo y no me interesó o yo creo que este tema no me interesa, como que dejo de leer o ni siquiera le doy la oportunidad a muchos libros y, oye, pues a veces he salido de la zona de confort y me he dado cuenta de que estaba equivocada y que también me puede gustar. Por ejemplo, una de las cosas que a mí más me gusta de participar en clubs de lectura es en clubs de lectura que no son los que organizo yo, porque yo ahí digamos que sigo con mi zona de confort, sino otros, que otras personas eligen los libros, porque me anima a leer libros que yo normalmente no leería. Es cierto, pues que a veces tienes que comerte libros que no te gustan nada, pero también descubres muchos libros. Y bueno, hasta aquí esta defensa de no sé qué, de cuida tu zona de confort, pero también, oye, sal de vez en cuando a ver si encuentras nuevas cosas. Pues un poco así, no sé si tiene demasiado sentido lo que estoy diciendo. En cualquier caso, deciros que aquí os voy a poner una serie de ejemplos de veces que las que salí de mi zona de confort y salió bien, pero también es cierto que a veces he salido y ha salido mal y ha habido un montón de libros que he abandonado, cosas que no me han interesado y a otra cosa mariposa. Simplemente que la parte positiva que te saco de salir de mi zona de confort lectora es que cuando encuentras algo que te gusta, al final pasa, ¿no?, a formar parte de tu nueva zona de confort y esta se va ampliando y es algo muy guay porque, claro, hay determinados libros, que como los que voy a ir hablando después, que solo te apetece leerlos a lo mejor en un momento determinado, pero si ni siquiera sabes que te gustan, no tienes esa opción. Bueno, voy a dejar de ser como tan mística y voy a entrar ya en materia. Y bueno, el primer, no sé, tema, asunto, cosa que estaba fuera de mi zona de confort y que yo tenía absolutamente desterrada de mis lecturas son las novelas de terror. Y aquí, ojo, cuidado, porque, claro, el terror es una cosa muy amplia. No, hay muchísimos tipos de terror y siento que hay cosas que yo no voy a entrar ahí, ¿no? O sea, cosas que den miedo auténtico de no puedo dormir por la noche, no son los que yo os voy a hablar. Ahí todavía no he llegado y tampoco tengo especial prisa por llegar. A mí he descubierto que me gusta mucho el terror que es más psicológico o cosas que te dan terror y miedo, no de tener susto, sino de que puedan llegar a pasar o de que las sientes tan plausibles que crees que pueden pasar mañana en tu vida. Y ese es un tipo de terror que a mí me gusta muchísimo. Tengo la sensación de que yo había desterrado, como digo, el terror de mis lecturas, porque sí que soy una persona miedosa, me lo considero, ¿no? Y por ejemplo, a nivel películas de terror, es que no me gustan. Es que ahí sí que no puedo verlo porque es que lo paso absolutamente mal. Odio incluso una película normal, no de terror, típico momento de tensión que tú sabes que va a dar un susto, es que no puedo. El momento de susto es que no puedo, es que me genera
muchísimo mal cuerpo, que yo estoy andando por la calle y alguien me dio un susto, ¿sabes qué puede ser? O sea, ya me deja todo el día como revuelta. Lo llevo bastante mal este tema. Entonces, claro, yo pensaba que en los libros iba a ser un poco así, y me imagino que habrá novelas así, pero yo he ido introduciéndome, ¿no? He ido metiendo la patita en asuntos de cosas que me daban un poco de miedo, en novelas un poco más oscuras, y he descubierto que, oye, aquí también hay un lugar para mí, y eso me ha puesto muy contenta, ¿no? Entonces, por ejemplo, el año pasado leí por primera vez a Mariana Enríquez, que era una autora que yo, o sea, es que a mí me daba como todas las vibes de que a mí me iba a gustar. Pero claro, todo el mundo habla de como una autora de historias oscuras, de novelas de terror, que lo son, pero diferente a lo que yo me había imaginado. Entonces, bueno, el año pasado leí Los relatos de las cosas que perdimos en el fuego y leí Nuestra parte de noche, y me parecieron ambos fantásticos. Me dieron muchísimo más miedo los relatos, la verdad, porque hay algunos con escenas, o sea, yo piel de gallina un poquito, porque como te digo, yo soy bastante cobarde, pero sí, bueno, una escena chunga se ha colado en mis sueños, pero vamos, que no me han quitado las ganas de ir a dormir, y sin embargo me han dado muchísimas ganas de seguir leyendo a Mariana Enríquez. Ella tiene como un terror social y juega muchas veces con elementos del terror más clásico y los mete en sus relatos o en sus novelas. Por ejemplo, en Nuestra parte de noche hay bastantes referencias a Stephen King, por ejemplo. También hay una casa bastante terrorífica, ¿no? Que creo que es un elemento bastante habitual tanto en el terror en general, en cualquiera de los medios que soporten este género. Y la verdad que yo quedé, vamos, extasiada, ¿qué queréis que os diga? Me quedan un par de sus libros de relatos y que no me los he leído ya, ni siquiera el nuevo, ni siquiera he ido a comprarlo porque no quiero que se me gasten, voy a esperar un poco más para leerlo. Siento que quiero que me dure bastante Mariana Enríquez, aunque evidentemente es una autora viva y que sigue en activo y que espero que siga publicando. Bueno, a mí me gusta irme como dosificando las cosas, pero deciros que me estoy contentísima de haber dado el paso, de haber entrado en estas novelas un poquito más oscuras. He hablado muchísimo en el canal de Nuestra parte de noche. Es una novela con toques fantásticos un poco, pero bueno, que nos va a analizar muchísimo la situación de Argentina durante el siglo XX, durante el periodo de la dictadura militar y un poco las consecuencias después. A través de la historia de una familia que está muy relacionado con una secta, con mucho poder, que rinde culto a unos dioses bastante oscuros, la verdad. Va a haber una lucha, ¿no?, de poderes contra una serie de personajes que se quieren enfrentar a esta secta. Es que es fantástico, es que este libro, ¿cómo es? Tiene muchas relaciones familiares, la relación de un padre con un hijo al que intenta salvar de todo esto es un poco lo que vertebra toda la historia. Va a tener partes en el pasado que nos van a llevar hasta Londres, va a tener como mucho oscuro de leyenda. Es una novela fantástica con algunas partes un poquito chungas, pero que se puede leer con gusto. Es un terror que merece la pena pasar por él y a mí me encantó. Yo sé que esta es una novela que no gusta a todo el mundo, que hay gente que dice que cuesta un montón entrar, que es un poco lenta. Yo desde la página 1 estuve en un estado de gracia. Es cierto que es que a mí el tema sectas y el tema familiar y el tema misterioso es que es todo lo que me gusta, entonces ¿cómo no me va a gustar esto? A mí me encantó y qué bien haber salido de la zona de confort. Gracias a que Mariana Enríquez abrió camino, luego he ido leyendo también otras cosillas también que pueden dar un poquito más de miedo. Por ejemplo, he leído a Grady Hendrix, que tampoco diría que es un terror horroroso, pero sí que es cierto, yo leí Cómo vender una casa encantada y hubo algunos personajes y algunas escenas que yo no lo pasé bien. Si hubiera sido una película hubiera cerrado los ojos, hecho así y hubiera quitado el volumen de la tele, lo voy a decir. En ese caso vamos a tener una protagonista que recibe una llamada de que sus padres han muerto en un accidente y va a tener que volver a su pueblo y va a tener que gestionar un poco la herencia de la casa con su hermano, con el que se lleva un poco mal por ciertas cosas que vamos a ir viendo que han pasado a lo largo de su historia, que están un poco enterradas. Vamos a ver cómo los padres también guardaban bastantes secretos debajo de la alfombra y como en la casa de repente, cuando la intentan vender, empiezan a pasar cosas y va a haber cosas muy chungas con unos muñecos que su madre hablaba a través de ellos cuando eran pequeños. O sea, muy chungui, pero muy divertido, la verdad. Realmente es una novela que habla del duelo, pero lo hace de una forma
muy original, muy diferente, que yo hubo partes que me reí, otras que tuve un montón de miedo y nada, súper contenta, me encantó la experiencia de leer a Grady Hendrix. Y luego, es que no será 2023 mi año del terror, vaya, por supuesto leí El cielo de la selva de Laine Vilar Madruga, que claro, es tan potente que se me olvida un poco que es terror, ¿no? Pero bueno, la editorial desde luego lo cataloga como una historia de terror caribeño y sobre todo empieza muy, muy oscura. Hay una escena que están como en una casa que todo cruje, con unos personajes que te empiezan ya como a revolver un poco desde el principio, y no deja de ser esta la historia de una selva caníbal, a la que una serie de mujeres que viven en una hacienda dentro de esta selva, para que siga protegiéndolas, lo que deben hacer es entregarle a sus hijos para que la selva se los coma, lo cual es bastante fuerte. ¿Qué pasa? Es un tipo de terror que no te da terror por lo que está, o sea, como por lo que sucede, sino cuando haces con este concepto un poco de pensamiento, y es un terror que te da miedo al pensarlo y al analizarlo, más allá de cuando lo vas leyendo. Es una novela súper sensorial que juega mucho a generarte sentimientos como de asco y de incomodidad leyéndolo, no tanto terror como de miedo, digamos. Y en ese sentido decir que yo me he dado cuenta que luego hay un tipo de novelas que no son, yo creo, catalogadas como novelas de terror, pero que son los que más miedo a mí me dan, que son las que os decía antes, ¿no? De historias de un terror cotidiano, en el sentido que son cosas que no deseas que jamás te pasen y que al mismo tiempo, o por un lado las ves muy plausibles y no dependen de ti porque es algo social, o que tienes suerte de no haber nacido en un determinado contexto. Por ejemplo, una historia que me pareció terrorífica es la de El Papá nos quiere, de Leticia G. Domínguez, editada por Caballo de Troya, que nos va a contar la historia de una chica que ahora mismo, bueno, está ya fuera de casa, está independizada, está trabajando y empieza a ir a terapia para tratar ciertas cosas que le pasaron de niña. Entonces va a ir atrás en el tiempo y vamos a ir viendo cómo fue crecer en una casa con unos padres súper abusivos, en un ambiente absolutamente asfixiante, que lo que buscaban y con su comportamiento lo que hacían al final es anular a esta persona con una serie de chantajes y un maltrato emocional, en definitiva, que eso es una cosa que a mí me da terror verdadero, ¿no? Mucho más que las otras cosas que hemos leído, ¿no? Como que una casa te atrape y no puedas salir, ¿no? Y en este sentido también destacar la novela de Cadáver exquisito de Agustina Bazterrica, que está editada por Alfaguara, que es, sí, la catalogan de distopía, pero para mí es una novela de terror absolutamente. Nos cuenta una historia, o sea, nos cuenta como que en el mundo ha habido, ya, bueno, hay un virus que ataca a los animales, entonces, bueno, no podemos seguir comiéndoslo, por lo cual se decide, pues básicamente, exterminar a todos los animales. Y como pues la sociedad decide que ser vegano no debe ser una buena solución, empiezan a comer una carne especial. Carne especial básicamente lo que quiere decir es que nos convertimos en caníbales. Y a través de un proceso de legitimación, a través de la ciencia y a través de las leyes, porque se crean una serie de normas que permiten pues, la cría, el procesamiento, la matanza y todo de personas para que sean consumidas por otras personas. Digamos que se crea como un nuevo sistema que es o eres de los que comen o eres de los que eres comido. Y nos va a contar la historia de una persona, un hombre que trabaja en uno de estos frigoríficos cárnicos, y parece que es el único como que todo aquello no le parece bien. Nos va a contar cómo fue la transición, cómo pasó eso, cómo la gente se fue adaptando a todo esto, y es una novela absolutamente brutal, muy explícita, os voy a decir, en muchas situaciones. Pero es que, bueno, es que es brutal, te remueve, te hace pensar un montón. Y una cosa que a mí me vuelve loca es que esta novela fue publicada antes de la pandemia, y lo preclara que fue Agustina Bazterrica a la hora de analizar, ¿no? Cómo nos comportamos como sociedad, porque como todas las fases, como todos los tipos de pensamientos en cuanto a algo así, que refleja esta novela, pasó en la vida real, ¿no? Y por eso te hace pensar tanto como, es que esto podría pasar perfectamente y qué miedo. Esto sí que me da terror, chicos. Esto sí que me da terror absoluto. Vale, vamos a cambiar totalmente de tercio, vamos a irnos a una cosa mucho más bonita, y precisamente son las novelas feel good, las novelas para hacerte sentir bien, las novelas acogedoras,
un tipo de literatura que a mí nunca me llamaba absolutamente nada la atención. De hecho, siempre he sido una gran lectora sufridora. Me gustan las historias que te remueven, las historias que te hacen pensar, las historias que te destrozan emocionalmente, vivir otras vidas, ¿no? Y normalmente la verdad que la literatura tiende a contarte historias con buenos dramas, la verdad. O yo suelo tirar ese tipo de literatura más bien. Pues lo cierto es que yo las novelas tipo feel good me dan igual, la verdad. De hecho, por ejemplo, creo que hubo un gran boom de la literatura feel good durante la pandemia y los confinamientos, que fue cuando todo el mundo empezó a leer, por ejemplo, a Mónica Gutiérrez con la librería del señor Livingstone, creo que se llama. Yo veía a la gente y digo, es que esto no me interesa nada. He dicho, por ejemplo, a mí en la pandemia me dio por leer clásicos, ¿no? Como que el mundo presente era demasiado complicado y leí muchísimos clásicos durante la pandemia. Y yo veía este tipo de literatura y decía, es que no me llama la atención, no es para mí. Y he visto, ¿no?, durante los años el auge y cómo cada vez salía más literatura de este tipo y más gente la iba recomendando, y a mí me daba pereza. Y esta es la verdad, no tengo que excusarme nada. Y de repente llegó el año pasado un momento en el que tuve un colapso emocional, por decirlo de alguna manera, tuve muchísima ansiedad, tuve que parar mi vida y justo llegó a mi vida, porque me lo envió la editorial porque era una novedad, o sea, no por ninguna otra cosa, un libro que yo, y lo sé a día de hoy, yo este libro lo hubiera leído el año anterior y no me hubiera gustado nada, me hubiera parecido que no era para mí, que no entendía el boom de ese tipo de literatura, y sin embargo me llegó en un momento que me encantó. Es un libro que recuerdo con un montón de cariño y me abrió la cabeza a la literatura feel good y lo bien que hace cuando la necesitas. Y en este caso estoy hablando de La biblioteca de los nuevos comienzos de Michiko Aoyama, que publicó Planeta. Es una novela feel good japonesa que tiene como centro, al final, una biblioteca pública donde la bibliotecaria tiene como una especie de poder, no se centra en eso, ¿no? Pero van llegando diferentes personas y ella nota lo que necesitan exactamente, entonces junto con los libros que le piden, ella mete otro. Y la lectura de esos libros va a llevar a las personas a diferentes cosas, ¿no? Ahí creo que al final eran 5 o 6 relatos independientes, pero bueno, que tenían ese lugar como centro. Y es, la biblioteca de los nuevos comienzos, pero al final nos va a hablar de las posibilidades de cambio. Vamos a ver diferentes personas de perfiles muy diferentes, que están como un poco bloqueados por diferentes cosas de su vida y cómo a partir de ahí pues cogen las fuerzas para iniciar un nuevo camino. Y fue justo lo que yo necesitaba, y a partir de entonces he desbloqueado verdaderamente esta idea de tener en mis estanterías un poco algunos libros feel good, porque a veces necesito algo así, ¿no? Necesito esta literatura que no solo es de entretenimiento, sino una literatura que me aporte luz y que me aporte calma, y que pueda leer sabiendo que no va a pasar nada malo, porque en ese momento lo que necesito es algo que todo vaya a salir bien y tú básicamente lo sepas desde el principio. Y por ejemplo, este mes pasado os hablaré de Elena Grapap. He leído La asombrosa tienda de la señora Yeon, que está editado por Duomo, es de un autor coreano. Y es un poco el mismo rollo. Al final son historias de segundas oportunidades, historias donde los personajes empiezan el libro, ¿no?, en un momento complicado de sus vidas, y vamos viendo, ¿no?, cómo por su propia iniciativa, por ayuda de otros, por diferentes cosas, van a ir progresando y van a tener esos cambios. Entonces, la literatura feel good no la leo todo el rato, no es algo que, por ejemplo, ahora no me apetece nada, pero de vez en cuando tengo momentos y digo, necesito algo bonito, voy a eso. Y me pasó un poco lo mismo con los cozy crime y los cozy mysteries, que ha abierto, ¿no?, esta veda en mi vida, que no solo me hace falta leer súper thriller, súper oscuro, sino que de repente las historias de una señora que tiene una pastelería y resuelve crímenes me encantan. Pero es cierto que tengo muchos vídeos sobre cozy crime, así que aquí no voy a hablar de este tema. Otros de los libros que me hicieron salir de mi zona de confort y de los que yo misma me tengo un prejuicio absurdo que yo misma había puesto son los libros de crecimiento personal. Es cierto que no todos me interesan, ¿a quién no? Además, yo creo que es de los géneros que más se publican, pero de repente hay libros que son muy importantes en mi vida y que me han ayudado un montón. Siempre lo digo, no me escondo. La magia del orden de Marie Kondo es el único libro que yo puedo decir, este libro me cambió la vida. Yo leí este libro hace más de 10 años. Es que fue clic en la cabeza. No lo puedo explicar de otra manera. Me ayudó a
deshacerme, literalmente, de muchísimas cosas, de perder la culpabilidad, de deshacerte de cosas, de aprender como que las cosas no tienen el valor está en los recuerdos, aparte de comprar de una forma muchísimo más sostenible y muchísimo más con cabeza, comprar sin impulso, sobre todo el tema de la ropa, cómo doblar las cosas, cómo ordenar tu casa, cómo rodearte solo de cosas que Spark Joy, que es el término que utiliza el libro, me encanta. Y luego la idea siempre de adaptarlo a tu vida, lo de los 30 libros. O sea, yo como si no lo hubiera leído, que me da igual. Pero es un libro que para mí fue súper importante y creo que es maravilloso ir dando con libros que te dan las claves para mejorar ciertos aspectos de tu vida que tú quieres cambiarlos. Por ejemplo, otro tema que me interesa bastante es el tema de la concentración y de la productividad y siento que a veces hay demasiados estímulos que hacen que no pueda sacar las cosas que quiero adelante. Por ejemplo, este libro, el de Céntrate, Deep Work, de Cal Newport, me encantó, saqué muchísimos tips, es algo que aplico todos los días de mi vida y es cierto que este tipo de libros no tienes como que cogerlos y que esto sea tu Biblia y hacer todo paso a paso. Yo creo que la clave siempre está en adaptarlo a tu vida. Igual que te leo esto, te leo casi todo lo contrario, ¿no? A mí me encanta no perder la concentración y trabajar como que nuestra cabeza pueda seguir con el foco en algo durante mucho tiempo, que es algo sin darnos cuenta. Vivimos en un mundo de estímulos muy rápidos, de emails que llegan, de vídeos cortos y a veces tienes que ver algo largo, pasar mucho tiempo haciendo algo y tu cabeza ya no está acostumbrado y te aburres y desconectas. Pues conectar un poco otra vez con tu cerebro y potenciar todo esto, este libro me ayudó mucho a tener rutinas y claves en ese sentido. Pero todo lo contrario, porque yo a veces tiro a ser como muy productiviholic, que siento que no puedo estar sin hacer nada. Hay otro libro que lo voy leyendo muy poquito, si eso es verdad, que lo voy a poner por aquí porque es que no sé dónde lo tengo y no puedo estar lejos porque lo estuve leyendo el otro día, pero no soy capaz de encontrarlo. Que es todo lo contrario, ¿no? Eso, aprender a parar y a no hacer nada y disfrutar esos momentos que también son súper importantes. Entonces, bueno, la verdad que la literatura del desarrollo personal puede ser súper interesante para aprender a tantas cosas, para aprender a comer bien, a dormir, a meditar, bueno, lo que queráis. Yo os recomiendo estos, pero que esto es como un mundo que dices, ¿cómo me ha ayudado este libro? Y yo tenía un prejuicio absurdo que viene a habérmelo quitado, vaya. Lo siguiente que conseguí salir de mi zona de confort lectora y salió bien es en relación un poco a la literatura romántica. Y no voy a decir que soy una gran lectora romántica porque es mentira y de hecho es que todo me da pereza. Si no, películas románticas me cuesta un montón verla, no soy yo esa persona. Pero hay que decir que a veces hay excepciones. Y recuerdo, hay un libro que siempre me viene a la cabeza cuando pienso en esto porque me hizo darme cuenta de que te crees que todo es ABC y hay diferentes formas de contarte las historias que sí que pueden como conectar contigo. Y hay un libro que se llama Parejas sin pares, que es de Eva Miñana, que está editado por HarperCollins Ibérica y yo creo que está solo en digital, al menos yo lo leí en digital. Y es una historia súper divertida, ni siquiera es una novela romántica, en realidad es una novela de enredos, pero bueno, que sí que tiene diferentes romances y va de una protagonista que justo empieza la novela cuando se separa de su pareja por cosas, una pareja que lleva un montón de tiempo, y ella se empieza a meter como en líos porque decide convertirse como en el coach emocional de su familia y de otras personas y pues no siempre da los mejores consejos y empieza a dar consejos que van a tener una serie de consecuencias que van a afectarla no solo a ella sino también a sus padres, a sus hermanos y a diferentes personas que van a ir llegando como a su clínica. Y es una novela súper divertida que, como os decía, tiene mucho romance, pero también tiene mucho como de análisis de nuestra sociedad y de cómo nos comportamos y lo disfruté un montón leyéndola. Tenía como partes bastante sorprendentes, hay otras partes que evidentemente las vas a venir por el tipo de novela que es y ni siquiera importa porque, claro, también te da lo que esperas y en ese sentido también funciona muy bien. Y deciros que justo además esta semana he leído otro libro que también tiene un componente romántico bastante grande y que me gustó mucho, que es Fuki no To, La granja de Atsuko, de Aki Shimazaki. Es la cuarta parte de la pentalogía de La sombra del cardo que edita Nórdica. Y tampoco quiero contar mucho porque esas historias son muy cortas, pero nos vamos a reencontrar con un personaje que ya conocemos y vamos a tener pues una historia de amor inesperada y como siempre pasa con Aki Shimazaki, las historias cuentan mucho más de lo que parecen. Va a hablar de amor, de muchos tipos de amor y es una novela que
que me ha encantado. Es que no me esperaba que fuera a ir por aquí y me ha parecido genial y he disfrutado muchísimo de todas las partes, incluidas las más románticas. Y por último quiero hablar de los relatos. Es cierto que desde que empecé el canal de YouTube, que tampoco es tanto, hace un año o así, ya esto era algo que mi zona de confort se había abierto muchísimo, pero durante mucho tiempo yo no leía relatos porque siempre que leía algún relato me quedaba como a medias. Sentía que no, es que me gustan más las novelas, es que se acaban demasiado pronto, es que no me da tiempo a conectar con los personajes. Y hubo un libro, que es el que os voy a enseñar, que me hizo cambiar bastante el chip en ese sentido, que fue lo que me hizo a mí un poco darme cuenta que la mayoría de veces los relatos te cuentan una historia pero están hablando de otra. Y eso es algo muy difícil de hacer y sobre todo de una forma como tan condensada. Y por eso es algo que a mí de repente hizo clic y ya leo los relatos de otra manera y me encantan. Y de hecho, si veis mis vídeos de grapa vais a ver que casi todos los meses hay algún libro de relatos porque es algo que me fascina cuando están bien hechos. El libro que quiero recomendaros es este, Agujero, de Hiroko Yamada, que está editado por Impedimenta. Es también una autora japonesa contemporánea. Y aquí tenemos 3 relatos, 2 de ellos claramente comparten personajes, pero a mí siempre me parece divertido pensar que los 3 comparten personajes, ni siquiera es importante, vaya. Son relatos absolutamente, digamos, como costumbristas, no pasa demasiado, es del día a día y de repente en realidad están pasando bastantes cosas. ¿Qué queréis que os diga? El relato que da nombre a la recopilación de relatos, que no me sale que da nombre al libro, vaya, nos va a contar la historia de una mujer que tras casarse con su marido pues se mudan muy cerca, a un pueblo bastante cerca, vecinos, vaya, de sus suegros. Y ella, cuando vivían en la ciudad, pues trabajaba, tenía como su vida y de repente va aquí y básicamente se convierte en la esposa de, ¿no? Es como su único papel, ahora es ama de casa y un poco queda como totalmente su personalidad queda diluida y se va perdiendo toda su identidad. Y bueno, un día va andando por un sitio y se cae en un agujero. Bueno, y aquí juega un poco como qué pasa cuando sale del agujero, en realidad no pasa nada, pero en realidad sí, ¿sabéis? Cuando salió se comparaba mucho, yo creo que era un poco la comparación fácil, ¿no? Con Alicia en el País de las Maravillas, y en realidad yo luego cuando lo leí dije, ¿qué? O sea, como que con Alicia en el País de las Maravillas, sí, no tiene nada que ver. Pero luego lo piensas un poco más y dices, ah, bueno, pues a lo mejor sí. En el fondo, al final, ese agujero es muy metafórico, ¿no? No es el agujero del suelo, ¿no? Es ese agujero en el que se ha metido, que es esta nueva vida. Y las otras 2 relatos, vamos a tener eso, un matrimonio que van a ir a visitar a unos amigos en uno de ellos y van a empezar a pasar cosas en una noche en las que nieva un montón y no pueden salir de la casa. Y en el otro, bueno, no os voy a contar. Pero hay como escenas que te quedan aquí y dices, esto no es esto que me estás contando, es otra cosa, ¿no? Hay una escena en la que meten unos animales como en una jaula, una cosa y gritan y tiene un significado bastante fuerte. O luego hay un pez que también significa cosas, bueno, geniales. Me he leído estos relatos igual 4 veces y no descarto para nada volvérmelos a leer. De hecho, la primera vez los leí sola, la segunda vez los leí en un club de lectura, la tercera vez los leí sola. Vale, 3 veces los he leído. Y no sé, no descarto meterlo a lo mejor en el club de lectura de Patreon o así, para darle una nueva, no sé, visita, porque es súper divertido leerlos con gente distinta, porque son de esas cosas que hay muchas visiones diferentes de estos relatos y es absolutamente genial ver a quién le caen bien los personajes, a quién le caen mal, quién hace una lectura simplemente de la trama, quién está buscando más otras cosas. Y a veces yo siempre pienso, cuando leo con gente y hablo sobre relatos así a lo mejor un poco más simbólicos, digo, joder, yo que estoy aquí siempre como con el ojo avizor buscando y esto, mira lo que significa, no crees que esto, lo otro, no sé qué, a veces me pierdo cosas como de la trama más básica que me encanta que me la recuerden. No, pero esto, mira, yo lo he interpretado tan simple como esto. Divertidísimo. Los relatos siempre creo que son absolutamente geniales para leer en club de lectura porque se sacan muchas cosas. Por ejemplo, hace poco leí en un club de lectura Los divagantes de Guadalupe Nettel. Geniales para debatir. Los relatos es una de las cosas que más me alegro de haber sacado
de haber abierto mi puerta lectora y que ahora formen parte de mi vida constantemente, porque son absolutamente geniales. Evidentemente no todos, ¿no? Pero cuando encuentras un buen relatista, una buena cuentista, es que no tienen rival. Es que a veces son mejores que novelas, ¿sabes? Que el relato, aquello de si breve, 2 veces bueno, pues se cumple bastante, no sé. Bueno, ya está, es que ya empiezo, divaga. Por favor, contadme en comentarios qué hay fuera de vuestra zona de confort lectora. Si hay algún libro que tengáis especialmente ganas de probar, aunque, no sé, habitualmente no leáis ese tipo de literatura, me encantará saberlo. No sé si coincidimos en algo que nos haya gustado y pensábamos que no. Como siempre, acepto todas las recomendaciones que queráis dejarme en comentarios y espero de verdad que te haya gustado este vídeo. Millones de gracias por verlo hasta el final y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!